El Señor Jesucristo les bendiga grandemente, mis hermanos. Gusto saludarle a cada uno de ustedes en el nombre admirable de nuestro Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, el 23 de junio del 2020 el Señor Jesucristo nuevamente nos da una revelación para que tengamos conocimiento de todo lo que está por acontecer. Mis hermanos queridos, voy a hacer una oración para que sea el Señor Jesucristo ministrando nuestras vidas y poder llevar la palabra tal y como el Señor Jesús nos las dio. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias en esta hora, Señor, porque usted es bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por haber puesto los ojos en nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted nos advierte antes de que acontezcan todas las cosas, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que sea usted obrando de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, mi Cristo amado. Te damos las gracias en esta hora, Señor, que sea usted ministrando cada corazón, Señor, cada vida, Padre Celestial. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, mis hermanos, el 23 de junio del 2020, aproximadamente a la 1 de la mañana, el Señor Jesucristo me llama, me inquieta. Yo estaba dormido y me despierto hablando en lenguas. Y en ese momento, hermanos, comencé a buscar el rostro del Señor, hasta que el Señor me llenó por completo y el Señor vino a mi vida, tomó nuevamente mi vida, todo mi ser, y el Señor Jesucristo comenzó a darnos muchas palabras, en la cual nos dio una cita bíblica en San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el Señor Jesucristo nos decía: hijos amados, yo tengo pastores en la tierra y ustedes tienen que obedecer. Y el Señor nos decía: yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas, y las que son mías oyen mi voz y me siguen. El Señor Jesucristo que quiere que seamos obedientes. Si hay alguna persona que tenga alguna raíz de amargura, algún problema con algún hermano, es necesario que perdonemos, que pidamos perdón, porque sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Señor Jesús. Es necesario, mis hermanos, que dejar todo orgullo, toda vanagloria, todo resentimiento, todo, porque, mis hermanos, es necesario. El Señor Jesucristo viene pronto. El Señor Jesucristo también nos decía y nos hablaba que van a venir nuevamente juicios a la tierra. Él comenzará a tocar nación por nación, y cada nación comenzará a llorar y a tener que seguir lamentando la pérdida de cada uno de los ciudadanos de cada país. Yo comenzaré a mover las naciones y sabrán que yo soy Dios. Sabrán que yo he hablado. Sabrán y conocerán que yo soy el Dios de Israel. El Señor Jesucristo nos decía: pongan la mirada en Israel. Pongan la mirada en Israel. Voy a comenzar a tocar nación por nación. Nos habló de México. Nos dijo: yo voy a tocar a México. Empezaré a mover las naciones y conocerán que yo soy Dios, conocerán que yo he hablado. Y el Señor Jesucristo nos hablaba de Acapulco, nos hablaba de México, nos decía: el pecado ha subido como trapo de inmundicia a mi presencia. Sabrán que yo he hablado, sabrán que yo he enviado el castigo a cada una de las naciones. Y hermanos, fue mucha palabra que nos dio el Señor Jesús. Y en ese momento nos dio palabra para muchos hermanos más que, que tienen que pedir perdón, que tienen que reconciliarse con el Señor. No andemos con doble personalidad, hermanos. No andemos así. El Señor Jesucristo no les gusta. Dice que Él cortará de raíz a la cizaña y la echará al fuego. Mis hermanos queridos, sigamos adelante, confiemos en el Señor. En ese momento, mis hermanos, como las 3:30 de la mañana, yo me recosté nuevamente. Y en ese momento que me recuesto a dormir, a descansar, el Señor Jesucristo me da un sueño. Y yo en ese sueño me veía en un desierto. Y en ese desierto yo iba caminando con mi familia, iba caminando por un camino muy, muy desolado.
Y yo veía a una distancia, veía que venían unos jóvenes, venían en moto, en bicicleta, y me comenzaron a decir, es momento de pelear. Y yo le dije, yo no voy a pelear con ustedes, vamos a pelear contra el enemigo. Y en ese momento, hermanos, yo comencé a ver una columna de polvo que se comenzó a levantar el 23 de junio del 2020. Hermanos, y yo estaba en medio de ese sueño y comenzamos a correr con mi hija y mi esposa. Comenzamos a correr a una ciudad que había ahí, a unas casas sin vivir en ese lugar. Nos metimos a una casa y nos cubrimos con una cobija. En ese momento que nos cubrimos con esa cobija, hermanos, comenzó a venirse toda esa tempestad de polvo. Y yo sentía cómo eso me tocaba, mi pierna se quedó desarropada y mi pierna me dolía. Y yo le decía, Señor, ten misericordia, ayúdanos, protégenos, cuídanos. Y en ese momento, hermano, se paró todo. Y yo me levanté de ahí, saqué la cobija que había puesto encima de mi hija y encima de mi esposa. Sacudimos el polvo y me metí a un baño a bañarme. Y en ese momento comenzó a salir mucha arena de la ropa. Y yo le decía a mi esposa, esta ropa ya no la voy a utilizar para estar aquí dentro. Esta ropa la voy a utilizar de ahora en adelante para todo ese polvo que está allá afuera. Hermanos queridos, yo me levanté, el Señor me despertó. Me levanté cansado, angustiado, me duele todo el cuerpo. Y yo estaba físicamente en ese sueño. Hermanos queridos, que el Señor Jesucristo tenga misericordia. No sé lo que va a acontecer, pero lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando es que va a venir mucho caos a la tierra. El Señor está ciñendo, está separando la cizaña del trigo. Seamos trigo, hermanos, que la cizaña quede al lado. Los que no quieren obedecer al Señor Jesucristo serán cortados de raíz y echados al lago de fuego. Mis hermanos queridos, es momento de que se arrepientan, los que andan con doble personalidad, que se arrepientan y vuelvan su corazón al Señor Jesús. El Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Él no envía nada de lo que está por acontecer sin antes advertirle a su pueblo. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es momento de que volvamos el corazón a Cristo Jesús, le pidamos perdón si en algún momento hemos ofendido a un hermano, a un familiar, a cualquier persona, hermanos queridos. Es momento de que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. El Señor Jesucristo nos mostraba y nos decía, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, yo vengo por mi pueblo. Mi pueblo me ha dado la espalda, nadie me quiere creer. Muchos no creen a lo que yo estoy hablando, pero conocerán y sabrán que yo he hablado, porque empezaré a mover desde ya las naciones. He soltado mi ira sobre la tierra y empezaré a juzgar a todas las naciones. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.